bíblicamente. Voy a ir leyendo los pasajes bíblicos conforme vaya desarrollando mi sermón. No quiero ser redundante en esto de los falsos maestros, porque tal vez usted ya entendió. Los falsos maestros están presentes, tienen su lugar dentro de la iglesia, pero a ellos hay que combatirlos con la verdad. Y el enfoque que yo quiero darle este domingo en la predicación de la palabra es que apuntemos a Cristo. Como dice el nombre del sermón en esta mañana, el precio de rechazar la verdad. En otras palabras, si usted, mi amado hermano, amigo que nos visita, si usted rechaza esta palabra, que es la verdad de Dios, esto tiene un precio, esto tiene una consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Los falsos maestros prometen libertad, pero rechazan el señorío de Cristo. Sí, ofrecen como un buen vendedor que vende humo, pero a la final de cuentas no conducen a la verdad, sino más bien le hace más esclavo del pecado y a una condenación. Solo Jesucristo, mi amado Señor, conocido como el Hijo unigénito de Dios, libra al pecador del poder del pecado. Preguntaba en el ministerio de damas del día viernes, ¿el pecado es agradable o desagradable? Agradable. Nos seduce, nos llama la atención. Por eso es que pecamos, porque hermanos, si el pecado fuera desagradable, no pecáramos. Pero el pecado es agradable. Y ahora vivimos en una época donde se predica una libertad cristiana sin arrepentimiento. Ya no es necesario arrepentirse. Ahora dicen, no, Dios es amor, venga. U otra cosa, venimos a Cristo sin santidad, sin nacer de nuevo. Y creemos que esta es una libertad cristiana. No, mi amado hermano, esto es libertinaje. No confunda la libertad con el libertinaje. Y Cristo no nos dio a nosotros, no murió para darnos libertinaje. El inconverso, cuando peca deliberadamente, peca pensando que es libre. Pero la Biblia indica que no es libre, sino más bien es esclavo del pecado. ¿Y sabe qué cree el inconverso? Que es libre y que hace lo que quiere, como yo quiero, no como los cristianos que tienen que hacer lo que les dice la Biblia. ¿Qué tan equivocados están de la verdadera libertad? Ahora Pedro nos confronta esta mentira mostrando que la libertad que no se somete a Cristo es una ilusión destructiva. Libertad que se somete a Cristo. Y cuando usted se somete a Cristo y al pecado, cada vez más, mientras más se acerca al Señor, el pecado menos le llama la atención. Este pasaje responde a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien conoce a Cristo intelectualmente, pero no se rinde a Él como Señor? Salimos a la calle, pudiéramos hacer este ejercicio, salir a la calle e ir preguntando a las primeras 10 personas que se nos cruzan en el camino si creen en Dios. ¿Qué resultados vamos a tener?
No se crea que todos van a decir que no creen. De los 10, 8 dirán que creen en Dios. 1 dirá que es ateo. Y el otro dirá que algo ha de haber ahí, pero no precisamente es del Dios de la Biblia. Pero hermanos, si la gente solo conoce de Cristo intelectualmente, pero no se rinde a Él como su Señor, ¿qué pasará? Muchos creen a Dios intelectualmente. Y permítame compartirle 4 puntos en estos versos. Vamos al primero. Versículos del 17 al 18. Diríjase a su Biblia. Permítame leerle en versión Nueva Biblia de las Américas. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Qué es lo que nos dice estos pasajes 17 y 18? Que sin Cristo toda promesa de libertad es un engaño vacío. Estos son manantiales sin agua, a quienes la densa oscuridad ha sido reservada. Y vemos imágenes fuertes. ¿Se imagina usted un manantial sin agua? Pregunto, ¿un manantial sin agua es manantial? ¿Un cristiano sin Cristo es cristiano? Y son imágenes fuertes, manantiales secos, neblina empujada por la tormenta. Prometen vida, pero no tienen vida. Su enseñanza es atractiva, elocuente, pero en realidad son palabras arrogantes y apelan a los deseos carnales. Quitamos a Dios del centro y ponemos al hombre en el centro. Porque el hombre tiene aspiraciones, porque el hombre tiene deseos. Sí, muy bien. Pero la vida cristiana, mi amado hermano, no se trata de usted, sino de Él. Hace años atrás había una publicidad que decía, yo soy segundo. El cristiano diciendo, yo soy segundo. Porque ¿quién es el primero? Dios. Pero muchas veces el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Si nosotros vemos o apuntamos a Cristo dentro de estos versículos, si hay un manantial seco, si hay una oscuridad, ¿sí o no que la palabra nos dice que aquel que bebe del agua que da el Señor no tendrá sed jamás? Entonces, Cristo es el verdadero manantial de agua viva. Acompáñeme a Juan capítulo 4, verso 14. Juan 4, 14. Juan 4, 14 dice la palabra. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pero aquel que predica no de Cristo, sino de algo fuera de Cristo,
es comparado con, el versículo 17 lo dice, es un manantial sin agua. ¿Y quién es esa agua que da vida? Es Cristo Jesús. Donde Cristo no es exaltado, no hay vida espiritual, aunque haya mucha elocuencia, aunque haya mucho verbo. Donde Cristo no es exaltado, donde el hombre es exaltado, ahí no hay vida espiritual. Ahí no hay vida, hermanos. Porque lo único que apunta, ¿no?, este tipo de predicadores es, vamos, tú puedes, tú mereces. ¿Sabe usted lo que yo merezco? Yo merezco ser fulminado. Yo merezco la muerte porque muchas veces he ofendido a mi Señor con mis actitudes, con mi arrogancia, con mi orgullo. Pero ¿sabe usted qué es lo que ve Dios cuando me ve a mí? Para que no sea fulminado. Ve a Cristo. Y como ve a Cristo, yo no he sido fulminado. Porque su misericordia no ha permitido que yo sea exterminado. No por mi capacidad, sino porque reconozco a mi Señor. Estos maestros de los cuales viene hablando Pedro, hablan mucho, pero no conducen a Cristo ni a la cruz. Una predicación debe ser cristocéntrica o antropocéntrica. ¿Tiene que hablar de Cristo o terminamos hablando del hombre? En estos días he compartido con las hermanas del Ministerio de Mujeres y con el Ministerio de la Música, de la Alabanza. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Y sabía usted que Dios en su palabra enseñó cómo Él quiere que sea adorado? Que Él no quiere que aumentemos algo o que quitemos algo. No. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desvía esa adoración al Señor? Dios no es adorado. Cristo no es glorificado. Y permítame ponerle esta ilustración. Una publicidad engañosa. ¿Hemos oído publicidades engañosas? Todo el tiempo, pastor. Todos los días. A cada hora hay publicidad engañosa. Muchas veces vemos anuncios de productos milagrosos. ¿Verdad? Baje 10 kilos en una semana, sin dieta, sin ejercicio. Solo tome esta pastillita. Y usted no haga nada. No haga ejercicio, no haga dieta, no se mate haciendo eso. Solo con esta píldora milagrosa usted logrará bajar de peso. ¿Qué decimos nosotros? Yo que soy flojo para hacer ejercicio, me tomo esa pastillita y... O si hubiera una pastilla para hacernos inteligentes, que sí la hay, perdón, sí la hay. Y la publicidad engañosa dice, no, esta pastilla le hará más inteligente a usted. Pero pregunto,
¿Es real esto? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es atractivo? Sí, es una imagen atractiva. El lenguaje convincente, pero el resultado es decepción. Pedro dice que los falsos maestros son así. Prometen lo que no pueden dar. Prometen lo que no pueden dar. Inclusive prometen cosas que en ningún lado de la Biblia promete. Por ejemplo, que usted se acerque a Cristo y se terminen sus problemas. O que usted se acerque a Cristo y va a bajar de peso. O que usted se acerque a Cristo y va a ser sano. Pero ¿sabe qué? Los falsos maestros de los cuales está hablando Pedro, y le ofrecen eso. Y le ofrecen. Le dicen, acércate a Cristo, tus problemas se acabarán. ¿Estás sano? Perdón, ¿estás enfermo? Acércate a Cristo y serás sanado. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres tener prosperidad? Hermanos, no estoy negando que Dios puede bendecirnos con riquezas materiales. Pero bíblicamente la prosperidad va más allá de lo económico. Mucho más allá. Porque aún con ingresos limitados, yo puedo ser gozoso. ¿No dice acaso el Señor, no ves las aves del cielo? ¿No ves las flores del campo? Debemos preocuparnos por qué pasará el día de mañana. Si Dios es el que nos sostiene, ¿acaso no vendrá la provisión de su mano? Y con poco o con mucho, yo puedo serle agradecido al Señor por lo que me da. Eso es lo que está diciendo Pedro. No se dejen convencer por ellos, porque están ofreciendo cosas que en realidad no son ciertas. Hermanos, Cristo nunca engañó a nadie con promesas vacías. Él dijo claramente en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, Jesús ofrece vida eterna, pero con verdad, no con manipulación. No todo lo que suena cristiano viene de Cristo. Y permítame hacerle una pregunta en este momento, para pasar al punto 2 de los 4 que tengo. ¿Este mensaje me lleva a depender más de Cristo o a confiar más en mí mismo? Yo quiero que usted reflexione en esa pregunta. Más adelante, en el versículo 19 del texto base de esta mañana, segunda de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Una contradicción central. Prometen lo que no poseen.
El principio universal es que uno es esclavo de aquello que lo domina, ¿verdad? Prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de su corrupción. Y es muy sutil, hermanos, el engaño es muy sutil. Y a veces caemos en ese engaño y nadie puede ser inocente en esto. Cuando usted escucha una predicación, y he insistido mucho en esto, ¿cuál es su filtro? Porque toda predicación debe ser llevada por el filtro de la palabra. Al momento que nosotros mencionamos que rechazar el señorío de Cristo produce esclavitud, no libertad, es porque Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Pero si yo rechazo el señorío de Cristo, rechazo a Cristo, yo me convierto en un esclavo. No es que soy libre, eso es el engaño que me vende el mundo. El esclavo del pecado. El pecado me tiene ciego. Pero cuando alguien me predica de la palabra y yo quiero continuar en mi pecado, ya me predican, rechazo, no soy libre de aquello. Me convierto en un, perdón, me convierto en un esclavo de él. Cristo no es solo Salvador, sino el Señor. Vámonos a Romanos 10:9. Romanos 10:9. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo. Ojo, que esto no es repetir una oración, la famosa oración del pecador, ¿verdad? No, no es repito la oración y soy salvo, pero estoy diciendo con mi boca que Jesús es el Señor. No, el contexto está diciendo que el hecho de confesar con tu boca que Jesús es el Señor es un cambio de vida, es un estilo de vida. Reconoces a tu Señor, el Señor Jesucristo. Y la verdadera libertad está en ser siervos de Cristo. Recuerdan a Pablo en sus epístolas decir, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y él mismo hablando de, soy esclavo de Cristo, pero a la vez esa esclavitud en Cristo a mí me da libertad en Él, porque en Él tengo vida abundante. No vivo atrapado en las redes del pecado, del engaño. Negar el señorío de Cristo es negar el evangelio por completo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto? ¿Recuerdan ustedes? Salió de Egipto. ¿Qué pudiera decir cualquiera del pueblo de Israel? Soy libre o somos libres, al fin libres. Pero ¿qué pasó poco después? Anhelaban volver a la esclavitud. Nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos comida, lo que quiera.
satisfaciendo el cuerpo, ¿verdad? Allá teníamos comida lo que quiera. Eran libres, no entendían que ya habían sido libres. Dios los había libertado. Pero en esa libertad de ellos, su mente estaba sujeta a esclavitud. Esa es la vida de un hombre que dice conocer a Cristo y sigue pecando. Igualito al pueblo de Israel, saliendo de Israel, deseando volver a Egipto. Libertad sin obediencia siempre termina en cadenas. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? A usted y a mí lo que nos dice es, eres libre. Si nadie te dice qué hacer, haz lo que quieras. Nadie te dice lo que tienes que hacer. No, como dije hace un momento, eso es libertinaje. Hago lo que me da la gana. Pero ¿cuál es el resultado de vivir de esa manera? ¿Sabe usted cuál es el resultado de vivir de esa manera? Libertad sexual, familias rotas, familias disfuncionales. Libertad financiera sin límites, endeudamiento. Libertad moral, ansiedad, culpa y vacío. Y ahí es donde Satanás se frota las manos. Les dice creer que son libres para hacer lo que quiera. Ja, 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 ja. Y ahí damos rienda suelta a la carne, creyendo que en lo moral puedo hacer lo que sea, inclusive hasta en la cuestión financiera, ¿verdad? Hay una tarjeta de crédito que en su publicidad dice un mundo sin límites. ¿Es esto así? Ok, cojo la tarjeta y voy a todo lado y me hacen el voucher en todo lado. Pero hermanos, en algún momento me cobran porque me cobran. Y si yo no tengo la capacidad para pagar, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿es un mundo sin límites? No, ese es el eslogan de la publicidad. A la final tienes un límite. No puedes ir por el mundo diciendo, soy libre y hago lo que quiera. Una sociedad que rechazó toda autoridad no se volvió libre, se volvió esclava de sí mismo. Juan 8:34 dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero ¿qué dice más adelante? 2 versículos más adelante, en el 36, Juan 8:36. Si el Hijo los hace libres. Si ven el contraste ahí, ¿no es cierto? Estamos viendo el contraste. En el versículo 34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y en el versículo 36 vemos el otro lado. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Cristo no quita la libertad, Él quita las cadenas, porque Cristo es el que te da la libertad. La pregunta sería, mi amado hermano, para usted y para mí, ¿eres libre? Esa no sería la pregunta. La pregunta sería, ¿de quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? Más adelante en los versículos 20 y 21, y llegamos al tercer punto,
Vamos a nuestro texto base, por favor. Versículo 20 y 21 dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Verso 21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartase del santo mandamiento que les fue dado. Son duras palabras las que Dios menciona en su palabra a través de Pedro. Su último estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, conocer a Cristo sin perseverar en Cristo, lo único que hace es agravar la condenación. Mire, observemos lo que dice el versículo, estos versículos que leímos. ¿Habla de gente que conoce o no conoce la palabra? Está hablando de gente que conoce la palabra. No está hablando de ignorantes, sino de personas que conocieron a Cristo. El conocimiento fue real. Pero no salvador. Escuche bien esto que voy a decir. La apostasía no es pérdida de salvación, porque la salvación no se pierde. La apostasía no es pérdida de salvación, sino la evidencia de una falsa conversión. ¿Qué juicio más grande de parte de Dios? Que hayan personas que crean ser cristianos y no lo son. Ese es el énfasis de hoy. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en estos versículos. Qué terrible llegar a saber que creí ser y no lo fui. Y no lo fui porque nunca me alejé del pecado, nunca dejé mi orgullo. Siempre lo puse al frente de mí, como un membrete, como una cualidad mía. De los vicios, de dar rienda suelta a mi carne. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:21 habló de los que dicen, Señor, Señor, pero nunca le conocieron. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Vayamos a Juan 10:27, por favor. Juan 10:27 dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué dice la palabra? Y me siguen. No se trata de una vida religiosa. Es una vida de reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y le sigo a Él. Y camino con Él. En mis luchas. En mis batallas. Cuando el viejo hombre que está todavía en mi ser hasta el último día de mi vida, quiere salir y quiere tomar dominio de mí. ¿Qué es lo que yo debo hacer?
depender del Señor. Hermanos, el Evangelio no solo informa, el Evangelio no es solo algo teórico, el Evangelio transforma vidas. Y el mensaje del Evangelio es tan simple. Proclamar que Cristo vino, murió, resucitó y volverá. ¿Cuánto me demoré en predicar el Evangelio? 2 segundos. Pero las implicaciones van más allá de esos 2 segundos. Porque si digo que soy cristiano, debo seguirle. ¿Y qué implica seguirle a Cristo, hermanos? Ustedes saben el camino que caminó Jesús, ¿verdad? Hasta la cruz. ¿Qué quiere decir eso? En cierta forma, si yo tengo que caminar, o si me toca caminar por la misma vía dolorosa, como hay un cántico antiguo así, tengo que seguirle. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Cuando vieron que la cosa se iba poniendo negra. Patitas, ¿para qué te tengo? Y corrieron. Y muchos dijeron, no, no, yo contigo, el mismo Pedro, del cual estamos estudiando sus cartas. Yo, Señor, yo estaré contigo. Pero cuando la cosa se puso fea, él salió corriendo y le negó a su Señor. Recordemos, hermanos, una doctrina importante. La salvación no se pierde. Esto algunos teólogos lo han llamado como la perseveración de los santos. Entonces, uno se preguntará, pastor, pero ¿y qué pasa con aquel hermano que venía a la iglesia, que cantaba? Salíamos a evangelizar, pero tiempo después se lo topó en la calle y le preguntamos, hey, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué pasó contigo? Y dice, no, yo ya. Pastor, ese es un caso. Él perdió la salvación. No, hermanos, él nunca fue salvo. Porque la palabra dice que cuando estamos en Él, cuando estamos en sus manos, nadie nos va a arrebatar de sus manos. Nada ni nadie. Inclusive lo que dice Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni lo que está en el cielo, ni lo que está debajo del cielo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede haber algo que me separe del Señor? Pero la gente que se aleja es porque nunca llegó a ser salva. El problema no fue Cristo, sino un corazón no regenerado. Último versículo 22. Dice la palabra, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Este es un proverbio ofensivo, pero el Señor lo pone ahí a propósito. Duras palabras las que el Señor pone aquí. Imagínese,
que nos compare como un perro que vuelve a su propio vómito, como una puerca que vuelve a revolcarse en su... ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que aquellos que escuchan la palabra, creyeron, pero se volvieron, es como el perro que vuelve a su vómito y es como la puerca lavada que vuelve al cieno. El problema no es que el perro volvió al vómito, porque el perro sigue siendo perro. Es la naturaleza del perro. Es su naturaleza, ¿verdad? Todos los que han tenido como mascotas un perro o tienen un perro. Es extraño, pero es su naturaleza, ¿no? El perro vomita. ¿Y qué es lo que hace el perro? Vuelve a comerse. Yo sé que suena asqueroso esto, pero es así. Una puerquita, una chanchita en su chanchera. Yo, Juan, tengo una chanchita, le baño, le lavo, le pongo perfume inclusive a mi chanchita y le digo a mi chanchita, vaya, vaya. ¿Qué es lo que va a hacer el animal? Se va a ir de nuevo a la sociedad. ¿Por qué? ¿Es desobediente? No, no es desobediente, es su naturaleza. Por eso es que el hombre que vuelve una y otra vez a su pecado es porque su naturaleza no ha cambiado, no ha sido regenerado. Necesita a Cristo para ser una nueva creación, nueva criatura. Y el hombre que es regenerado no va a ser como aquel perro o aquella puerca. En muchas ocasiones la naturaleza nunca cambió de muchos creyentes. Cristo no vino a reformar conductas. Él vino a dar vida nueva. No vino a darnos una maquilladita, no vino a darnos ropa nueva. No, es un cambio. Donde Cristo reina, hay lucha contra el pecado, pero también transformación real. Usted lucha contra ese pecado que a usted le molesta cada momento. Cuando usted ha sido regenerado, usted lucha contra ese pecado. El Evangelio produce un nuevo corazón, no solo una apariencia religiosa, no es solamente una experiencia religiosa. No es que llegamos al culto y comenzamos a tener temblores y al salir de aquí decimos, fui lleno del Espíritu Santo. Pero volvemos a ser el mismo que éramos como cuando entramos. No, hermanos, esto no es llenura del Espíritu. ¿Sabe qué es una llenura del Espíritu? Que antes de venir al culto o en cualquier otra situación en su vida diaria, había un pecado que le molestaba. Pero usted le pone delante de Dios esto y de un momento a otro, cuando ese pecado se le pone al frente de nuevo, usted lo aleja. Esta es la llenura del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas. No. Porque algunos dicen, fui lleno del Espíritu Santo porque salí hablando en lenguas. Y vuelves a ser el mismo pecador de antes. ¿De qué sirve eso? Cristo nunca habla de eso en su palabra. Él habla de un nuevo corazón, que la circuncisión que vale. ¿Cuál es la circuncisión que vale? La del corazón.
Porque los judíos que creían en Cristo pensaban que tenían que seguir, aunque eran gentiles, siendo circuncidados. Y ahí es donde dice su palabra, no. El corazón regenerado, mi amado hermano. ¿Qué pasaría, hermanos, si hay una casa con problemas estructurales graves? Su casa una de sus columnas tiene un problema grave. Se está hundiendo. La casa se está hundiendo. Y usted dice, voy a arreglar mi casa. Y lo que hace es pintarla, cambiar la baldosa, cambiar el piso, cambiar las ventanas y pone nuevos adornos. Le pregunto, ¿qué va a pasar con la casa? Eso es lo que hacen algunos creyentes con sus vidas. Como en esta casa. En vez de atacar el problema, atacar la raíz, yo le he hecho una pintada nomás. Pero los cimientos siguen dañados. ¿Qué va a pasar con el tiempo? La casa vuelve a presentar grietas. Porque usted no fue al problema. Cristo no vino a pintar vidas, sino a reconstruir el corazón, a darte un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. No es solo una manito de gato. Cambiemos el piso. No. El Evangelio no produce solo un cambio externo, sino una nueva criatura. El Evangelio bien enseñado, bien comprendido. No un Evangelio diluido, acomodado a la época. No, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cristo es el manantial verdadero, el Señor que libera, el Salvador que transforma y el juez de toda falsa fe. La advertencia es severa, sí, la advertencia es dura, pero también misericordiosa. Hoy Cristo sigue llamando a los que solo lo conocen de nombre, a que verdaderamente se rindan a la verdad de Él. Él es el verdadero y único libertador. Gálatas 5:1 dice que Cristo nos hizo libres. Para libertad que fue Cristo, nos hizo libres. Para ir concluyendo esta mañana, no sigamos, hermanos, a aquellos que prometen libertad sin cruz. Se puede predicar sacando a Cristo de la prédica. Dios no está ahí. No aceptemos un Cristo que no gobierna nuestras vidas. El mismo Cristo que salva, el mismo que ha salvado, salva y salvará, hermanos.
es el que manda. Y el que manda es el único que libera. Un llamado final al cierre de este sermón. A la iglesia. Esto quiere decir a todos los que son creyentes. Hermanos, examinemos si seguimos a Cristo o solo usamos su nombre. Y aquellos que aún no han sido convertidos, no aceptar una libertad sin cruz, ni un Cristo sin señorío. No acepten esto. No acepten una libertad sin cruz. No acepten una libertad sin Cristo. No acepten una libertad sin su señorío. Cierre sus